Buscando el Remedio nos acompaña el doctor Jaime Ocampo Gómez. Él es alergólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Y vamos a hablar precisamente de eso, de las alergias, del asma, cómo se puede tratar esta enfermedad, si es crónica o no. Bueno, todo eso, doctor. Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. A usted gracias por acompañarnos. Y hablemos de eso. ¿El asma es una alergia? ¿Se puede considerar como una alergia o eso qué es? En la mayoría de los casos sí. Se supone o sabemos que entre el 60-70% de los pacientes con asma, su causa fundamental es la alergia. Dicho de otra forma, de cada 10 personas que tienen asma, al menos 6 o 7 tienen alergia de manera importante a algo, ya sea ácaros del polvo, pólenes del pasto, alergenos de animales, esporas de hongos, y ese podría ser el detonante o la sustancia que está generando el desencadenamiento de la inflamación y los síntomas. Doctor, ¿esta enfermedad se da desde el nacimiento o una persona puede desarrollarlo a lo largo de su vida? Generalmente se desarrolla a lo largo de la vida, pero desde que nace ya viene con unas predisposiciones y unos indicios en una buena parte de los casos. El asma es una enfermedad compleja donde tiene múltiples factores que, digamos que potencian esa posibilidad de tener el asma. Entonces uno trae un antecedente o un background genético que hace que le aumenten las probabilidades de desarrollarla. Pero si a eso le suma usted cosas de prematurez, tabaquismo materno, tabaquismo en el hogar donde vive, infecciones en la primera infancia, todo eso va sumando cositas para que definitivamente termine de desarrollar el asma, y muchos de los pacientes lo desarrollan a lo largo de los primeros 4 o 5 años de vida. Pero siguen apareciendo otros casos de asma, entonces hay, digamos, asma que se inicia en la niñez, hay asma de inicio en la adultez, hay asma asociada al ejercicio, a la obesidad, al embarazo. Hay varios tipos de asma, es un conjunto de diferentes poblaciones que tienen asma. Doctor, y ahí hay varias preguntas. En los varios tipos de asma, ¿cuáles son los tipos, cuáles son más severos y qué es lo que le pasa a uno? O sea, esa enfermedad, ¿qué es lo que es? Porque sí, que tose, que no puede respirar bien, pero que se le ponen los pulmones más chiquitos, se le agrandan, no tiene capacidad, no sé. ¿Qué es lo que le pasa a uno con el asma? O sea, ¿qué? Esa pregunta es muy importante y es fundamental. Lo que sucede en el asma es una alteración obstructiva. ¿Eso qué quiere decir? Tengo dificultades para entrar y sacar el aire de mis pulmones, ¿sí? Normalmente todos podemos tomar aire y eso lo hacemos de manera esforzándonos, digamos en algunos casos, ayudándonos con la musculatura torácica y logramos inflar nuestros pulmones, llevamos aire que contiene oxígeno y eso llega a ser lo que llaman de intercambio gaseoso. Me permite que el oxígeno que necesita mi cuerpo para funcionar entre, se intercambie y vaya a los tejidos. Pero necesita también sacar el gas carbónico, que es el producto de desecho del metabolismo, digámoslo. Entonces, esa salida de allá se hace de manera pasiva. Yo inflo mis pulmones, me puedo esforzar, pero para sacarlos tengo que esperar a que se desinfle solito, ¿cierto? Cuando tengo dificultades en esa tubería que se llaman los bronquios, para que el aire entre y salga con facilidad, con libertad absoluta, se genera ese problema obstructivo. Entonces la persona que tiene asma puede hacer esfuerzo para entrar el aire, pero luego para sacarlo ya no va a ser lo suficiente. Entonces ahí es donde aparecen los pitos, donde aparece la tos, porque el organismo necesita un reflejo que le ayude a sacar a las malas ese exceso de aire que se quedó allá. Cuando toso, saco el aire en exceso que tengo allá adentro. Y aparecen otras cosas, el exceso de producción de moco, la sensación de falta de aire, el pecho apretado, todo eso es consecuencia de ese mismo incremento en la cantidad de aire que está quedando atrapado allá.
y esos síntomas de pronto muchas personas no los logran identificar con facilidad o ponerle nombre y apellido, como dicen ustedes los médicos. ¿Cuáles son esos mitos que existen en torno al manejo del asma que pueden poner en riesgo la vida de las personas que la padecen? Esa pregunta es fundamental. El mito quizás más importante que hay que derribar es que los inhaladores hacen daño, que los inhaladores le van a generar dependencia, que los tratamientos le van a empeorar la situación. Realmente y desafortunadamente en nuestro medio, en nuestro mundo, la mayoría de las enfermedades no tienen un tratamiento curativo. Tenemos una serie de medicamentos y tratamientos que apoyan y mejoran y estabilizan el paciente, pero cuando usted retira esos tratamientos, empiezan a aparecer nuevamente los síntomas. Eso aplica en general para la gran mayoría de las enfermedades. En el asma en el asma y en la rinitis y en otras condiciones alérgicas tenemos unas situaciones especiales, y es que nosotros en alergología tenemos unos tratamientos que se llaman inmunoterapia, que es una inducción de tolerancia a la sustancia que está generando la alergia, ¿cierto? Entonces, en muchos de nuestros pacientes asmáticos, en alergología lo que hacemos es tratar de demostrar que está generado por alergia, y cuando demostramos que es por alergia y sabemos a qué, si son ácaros, gato, perro, pólenes de pasto, una vez que tenemos esa situación identificada, intentamos modular la respuesta del sistema inmunológico frente a esa sustancia para que la aprenda a tolerar, para que deje de reaccionar exagerado contra ella y para que el asma mejore, digamos, de manera sustancial y pueda disminuir el uso de medicamentos sin perder el control de la enfermedad. Doctor, a ver si le entendí y un poquitico aquí como para traerlo así como en la sala de la casa, así como un experto, un médico que ha estudiado muchos años y uno que de pronto no tiene ni idea del tema. Es decir que una alergia, digamos, la alergia no se le va a quitar, pero se controla. No sé, si ponemos el ejemplo con, qué sé yo, el ají, por decir, le pica a uno mucho, le enseñan a comer ají, no es que el ají deje de picar, sino que uno ya aprende a tolerarlo. Lo mismo pasa con el cuerpo, no es que se le quite la alergia, sino que ya el cuerpo aprende a tolerarla. Sí, digamos más que o menos, o todavía estoy lejos. esa es una analogía que nos podría servir. Digamos que, como les comentaba en algunas situaciones, en algún momento, la alergia es una respuesta exagerada donde mi cuerpo empieza a defenderse de algo que no necesita defenderse. ¿Sí? Entonces, normalmente estamos en un entorno donde, digamos, hay ácaros del polvo, que eso hay en cualquier lado. ¿Sí? En el trópico, en todos lados hay ácaros. Una persona que tiene alergia, que tiene asma o tiene rinitis, entra a ese escenario y al solo empezar a respirar ese ambiente con esos ácaros, se empieza a generar la alergia en sus vías respiratorias. Y le da tos y entra en una crisis asmática o, bueno, diferente gravedad puede revestir. Ajá. Cuando hacemos el tratamiento con la inmunoterapia, lo que uno hace es aplicarle la misma sustancia a la que la persona es alérgica, con unas modificaciones físico-químicas hechas en laboratorio para que esa persona tolere mejor entrar a ese escenario, como cualquier otra persona normal. Es decir, le ayuda a emparejar y a estar a la misma altura de tolerancia que una persona que no tiene alergia. ¿Sí me hago más o menos? Es como por decir, como una vacuna, que le enseñan un poquito al cuerpo a saber que cuando le lleguen... De hecho, las personas usualmente le dicen a eso vacuna para la alergia. ¿Sí? Es más o menos el truco, cómo funciona la situación. ¿Cómo influye, doctor, la educación del paciente en la prevención de las complicaciones que trae el asma? Bien interesante la pregunta. Mire, el conocimiento en salud es fundamental para que las personas puedan hacer un adecuado tratamiento de su enfermedad. Entonces el paciente primero debe entender, saber, conocer qué es su enfermedad, por qué se causa, cómo se mejora, cómo se empeora, en qué momento está perdiendo control de la enfermedad. Una vez identifica ese tipo de situaciones, es posible que actúe tempranamente ante la posible aparición de síntomas, que evite entornos en los cuales se le van a empeorar los síntomas.
Entonces, el tema de educación, tanto preventivo como ya en un plan de manejo a mediano y largo plazo, es fundamental para que las cosas funcionen. De hecho, en estudios importantes que se han hecho sobre no control de la enfermedad, en más del 50%, 56% aproximadamente de los pacientes no controlados lo están, es por falta de uso adecuado del medicamento, por no saber utilizar el medicamento, por no utilizarlo en las dosis y frecuencias en las cuales se les ha indicado utilizar el medicamento, ¿sí? Por eso, hoy en día hay una serie de esfuerzos comunicativos en redes sociales. Claro. Estos espacios son maravillosos para uno poder explicarle a la gente. Y la gente hacemos que además, congresos. Doctor, está aquí conectada a través de nuestra plataforma digital rápidamente a Alex, que pregunta lo siguiente. Dice que si el asma hay que hablarlo también con neurología. Generalmente con neumología. Con neumología, normalmente el asma, como es una patología que principalmente es a nivel pulmonar, entonces los neumólogos son pieza clave en el tratamiento. Lo que pasa es que como alergología es una especialidad transversal que está en todas las etapas de la vida, en niños, adultos, ancianos y en todas las especialidades, entonces nosotros apoyamos ese tratamiento como otras patologías. Nosotros trabajamos de la mano con gastroenterología, con dermatología, con otorrino, ¿sí? Entonces, neumología es una especialidad cardinal, importantísima en la evaluación y seguimiento de los pacientes con asma. Doctor, ya vamos terminando. Unas recomendaciones para un buen manejo de esta enfermedad. Hay una pregunta chiquitica. ¿Es verdad que si una gripa mal cuidada puede terminar en asma? Pues da unos síntomas muy parecidos. Entonces, ahí pueden suceder dos cosas. O que realmente la persona tiene un asma de base intermitente o leve que se puede hacer mucho más evidente en un episodio infeccioso, o que el episodio infeccioso sea por virus que simulan o hacen las veces muy parecidas a una crisis asmática. Entonces pueden darse las dos situaciones. Si usted me permiten, la invitación es que para los colegas médicos que quieran, ahorita en septiembre, ya 11, 12, 13 de septiembre en Pereira, vamos a hablar sobre asma y muchas más condiciones alérgicas. Para los que quieran estar allá en el Eje Cafetero y puedan asistir, hay becas. La idea es que la gente aprenda y pueda intervenir temprano en todo este tipo de patologías. Pues doctor, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Doctor, pues muchísimas gracias, buen día, muy amable. Muchas gracias.